contamos con María José Tomás, del Departamento de Cooperación Territorial y Promoción Institucional del CDEPI. Ella nos va a hablar de las líneas de apoyo de I+D+I. Y bueno, comentaros que ella hace su exposición, pero aunque ya lo recordará ahora, ha comentado que podéis hacer las preguntas que queráis, tanto presencialmente como aquellos que estéis conectados. Podéis dejar las preguntas por el chat o bien levantar la mano para que os den paso con el micro, ¿de acuerdo? La sesión está siendo grabada, lo recuerdo que está siendo grabada y será publicada, si no hay ningún problema, en nuestro portal web para que podáis revisar las veces que necesitéis. También recordar que esta iniciativa está organizada por el SIH, está promovida por la Unidad Valenciana, así, dentro de su política de apoyo al emprendimiento innovador. Y sin más, os voy a dejar con la sesión. Recordaros también que a partir de las 11 se realizarán las reuniones con María José, las reuniones que son citas individuales. Creo que los que estáis aquí ya tenéis la cita, ¿no? Así que, pues, sin problema. Nos seguimos pasando por el sobre de inscripción. Es verdad que no os he comunicado el orden, pero bueno, luego una vez terminemos, os voy diciendo quién pasa antes para si que tomamos un café o lo que hagamos. ¿Vale? Bueno, te doy el paso. Adelante, María José. Pues muchísimas gracias, Arancha. Muchísimas gracias a usted por invitarnos. Y buenos días a todos los que estéis aquí presentes, buenos días a los que nos están siguiendo online y también, como se está grabando, buenos días a aquellos que luego nos veáis en el vídeo grabado. Lo que voy a contar es, como dice el título de la presentación, cuáles son las novedades que tenemos en CDEPI en el 2025 y cuáles son las oportunidades que tenéis para que vuestro proyecto de I+D+I se pueda presentar y pueda ser financiado con ayudas públicas del CDEPI, si es elegible y es el caso. Permitidme que empiece hablando de qué es CDEPI, ¿no? Pues CDEPI es una entidad pública empresarial que pertenecemos al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y aquí podéis ver nuestra última campaña de comunicación, en la que nuestro eslogan es que ayudamos a crear futuro. Y está representado por una niña que está hecha con inteligencia artificial, o sea, con IA, con tecnología, y que va a crecer. Por eso nuestro objetivo es que a través del desarrollo de conocimiento científico-técnico, esto se genere y transforme en que seáis más competitivos, que podáis crecer de una manera sostenible, de una manera inclusiva y, por supuesto, de una manera global. Tenemos que hablar de la competitividad a nivel global. ¿Y qué herramientas tenemos para hacer esto y para conseguir llegar hasta aquí? Pues bueno, tenemos que tener una serie de servicios desde la red PIRI, que son puntos de información, que os ayuda a conocer cuáles son las ayudas que tenemos tanto a nivel nacional, como de cualquier otra entidad a nivel local, regional o nacional o internacional. Tenemos autónomos de diferentes organismos, tenemos una red internacional de personal CDEPI repartido por medio mundo para si tenéis interés en hacer una red internacional que lo podáis hacer. Tenemos acuerdos con todas las comunidades autónomas, porque también con la comunidad valenciana. Y esto es gran parte de los servicios que tenemos. Pero hoy, ¿qué vamos a hacer? Centrarnos en cuando CDEPI saca convocatoria para financiar nuestros proyectos y cómo nos orientamos a la hora de participar en estos proyectos. Me gustaría comentaros como novedad que a finales de 2024 el CDEPI ha publicado su plan estratégico. Un plan estratégico que va a regir nuestras actividades desde 2024 hasta 2027. En esta diapositiva tenéis una fotografía de lo que habla respecto a los programas e instrumentos. Y tenéis el enlace, pues si tenéis interés en consultar cómo es el plan estratégico y todo lo que dice, podéis hacerlo, porque la presentación va a estar a vuestra disposición, si no me equivoco. Y vamos a ver cómo CDEPI puede financiar un proyecto. CDEPI tenemos 4 formas de financiar un proyecto. Es a través de una subvención, que es cuando CDEPI concede una ayuda en forma de subvención y no tenéis que devolver nada, una ayuda parcialmente reembolsable, que es cuando hay una cantidad de dinero que CDEPI os va a conceder y la parte o la que dais y otra parte la tenéis que devolver las condiciones que dirá CDEPI. Tenemos también la compra pública de corrección y luego también tenemos lo que es la capitalización de las empresas a través de nuestro programa Invierno. Yo os voy a contar las novedades que esperamos que haya y las que ya hay. Y lo que sí que me gustaría destacar, que lo que os voy a contar es a día de hoy. Por lo que los que vayáis a ver el vídeo más adelante, tened en cuenta que tenéis que ver la información que hay en este momento. Si empezamos hablando de esa forma de subvención, cuando cualquier entidad saca una subvención, tiene que estar metida por una orden de base. Pues tendré que ya publicar la orden de base de todas las convocatorias que va a sacar próximamente en forma de subvención. La orden de base está publicada, ha tenido el Boletín Oficial del Estado, con la página web y demás, y podéis tener acceso a ella en este enlace que estamos compartiendo.
y determina comunicado cuál es la previsión de las convocatorias. Es un calendario en el que vemos cuáles son las convocatorias que pensamos sacar en el primer semestre y cuál va a ser más o menos el periodo en el que van a salir, cuándo se va a poder firmar una convocatoria, cuándo van a hacer delegaciones y cuándo van a poder salir, perdón, cuándo va a poder subsanar y cuándo van a poder salir la resolución previsional y definitiva. Si me permitís, vamos a empezar por el principio, por MIOTE, convocatoria que va dirigida a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica. ¿MIOTE está publicado? No, no está publicado. Está la orden de base. Como la convocatoria de 2025, que está prevista que salga próximamente, no está publicada, os tengo que hablar de la convocatoria de 2024. Y si os encajase vuestro proyecto en esta convocatoria, cuando salga la convocatoria, os tendréis que bajar toda la documentación y ver qué es lo que dice este año, que puede haber modificación. Importante que tengamos en cuenta, financiamos en forma de subvención, vamos a financiar a una pequeña empresa que sea innovadora y que sea joven y que tenga un capital social mínimo de 20.000 euros. ¿Y qué vamos a financiar? Vamos a financiar el plan de negocio. No vamos a financiar un proyecto de I+D, sino que lo que vamos a financiar es el plan de negocio de una empresa de algún año natural. Normalmente la convocatoria dice que es al año natural siguiente o 2 años después de que cierre la convocatoria. Cuando la convocatoria salga en el 2025, sería para proyectos que empiezan el 1 de enero de 2026. ¿Cuándo va a seguir la convocatoria? Próximamente, simplemente que salga. Cuando hablamos de pequeña empresa, según definición de la Unión Europea, cuando hablamos innovadora, lo que necesita la convocatoria de cómo justificar que es innovadora, normalmente la convocatoria dice que tiene que tener un capital social mínimo de 20.000 euros, donde se presenta la ayuda, y 20.000 euros registrados, no solicitados en el registro. Estamos hablando que el beneficiario del INTEF, cuando salga la convocatoria de 2025, tendrá que ser pequeña empresa, innovadora, capital social mínimo de 20.000 euros, y también la definición que tenemos para empresa joven. La convocatoria de 2024, que esperamos que la de 2025 diga algo similar, dice que la empresa, cuando cierre la convocatoria, tiene que tener mínimo 6 meses de existencia desde otorgamiento de escritura y máximo 3 años. Si no se cumplen estos requisitos, la empresa no sería elegible. Financiamos el plan de negocio para 1 año o 2 años naturales y el presupuesto mínimo tiene que ser de 175.000 euros en actividades elegibles del plan de negocio, no solo actividades de I+D. ¿Qué diferencia una empresa Neotec que es innovadora de otra? Pues que una empresa Neotec hace I+D ahora durante la ejecución del proyecto y a lo largo de su vida. Porque lo que va a desarrollar es innovación basada en tecnología. En los últimos años hemos tenido una reserva del presupuesto total reservado para aquellas empresas que están lideradas por mujeres. Estas son las condiciones que decía el año pasado de lo que era una empresa liderada por mujeres. Vamos a esperar a ver lo que sale en la convocatoria de 2025. Y bueno, la pregunta es, ¿y cómo financiamos ese plan de negocio para 1 año o 2 años naturales de la pequeña empresa innovadora? Pues a través, como hemos dicho anteriormente, en forma de subvención, y que esta subvención puede llegar hasta el 70%, siempre que no supere los 250.000 euros, o hasta 325.000 euros, siempre que no supere los 85%, si se cumple la condición de incluir una persona con el grado de director, tal y como diga la convocatoria de las condiciones que diga. Además, hay una formación extra y demás. Y como tú hablas de reconocer de CDP en forma de subvención, habrá un adelanto cuando el proyecto están aprobados en resolución. Comentaros que lo que ya sí que sabemos desde 2025 es que CDP ha firmado un acuerdo con Red.es y con ICES para el programa Desafía, un programa de estas entidades que lo que permite al emprendedor poder ir, por ejemplo, a Silicon Valley y conocer cuál es el ecosistema del emprendimiento y de la innovación. Tiene un acuerdo, por lo que aquellas entidades que se presenten a este programa y tengan un NETEC van a tener puntos adicionales, y aquellas empresas o entidades que os presentáis a NETEC 2025 van a tener una partida de gastos para pedir el viaje en el caso de que sea beneficiario de la convocatoria de desafío. Es importante tener en cuenta que en Biotech es inminente que salga. La convocatoria del año pasado nos decía que el plan de negocios a 5 años, porque al final el objetivo es que sea una empresa que no solo exista durante que esté la subvención, sino que sea una empresa que siga existiendo a lo largo de la vida. Y la diferencia entre una empresa innovadora y una empresa Biotech es que hacemos innovación basada en tecnología durante la ejecución del proyecto y a lo largo de la vida, por lo que la empresa va a tener líneas de I+D siempre. Vale. Sí, perdón. Será otra vez 5 años. Entonces. Hay que presentar un plan de negocio. Sí, pero como CDP te va a financiar los 2 primeros, sí, tendrás que centrarte principalmente en esos 2 primeros. Y, por ejemplo, si tienes un plan de negocio para 2 años, que es lo que te puede financiar CDP,
de 1 millón de euros y te podemos dar 325.000, siempre que no supere el 85%, tú nos puedes contar que tienes un plan de negocio de 1 millón de euros. Para Cedetti pídenos lo que te podemos dar. Dices, mira, mi plan es este, con todo esto, pero a vosotros os pido la parte más innovadora, que es este que se ajusta al presupuesto. Va a salir la convocatoria, lo del programa Desafío es una novedad que podemos contar y luego también, como hemos dicho anteriormente, está publicada la orden de bases. Y la orden de bases ya está publicado cuáles son los criterios de evaluación, que en teoría me deberían de haber salido aquí detrás. Pero bueno, están ahí los criterios de evaluación, luego lo vais a tener. Otra convocatoria que me gustaría comentaros es Interconecta STEP FEDER, porque es una convocatoria que todavía no está publicada, que Cedetti saca este año. Ayer tuvimos un webinar que va a ser público, por lo que algunos, si os queréis conectar, el vídeo estará disponible. Y lo que me gustaría destacar es convocatoria que no está publicada, que se va a publicar próximamente y que os podemos ya dar algunas pistas de lo que se comentó ayer. Y que es una convocatoria muy interesante. A muchos de vosotros puede que os suene la palabra Interconecta, porque hace años Cedetti tuvo esta convocatoria, pero a destacar, esta vez está financiada también con fondos FEDER y va sobre las tecnologías STEP que marca la Unión Europea. Como comentaba, ayer hubo un webinar que va a estar disponible el vídeo, lo podéis bajar. Las tecnologías STEP, hay 3 grandes bloques, que aquí tenéis el enlace donde podéis ver para ver si vuestro proyecto puede encajar. Y la orden de bases está publicada porque Cedetti ha publicado la orden de bases donde están todas las convocatorias que vamos a sacar próximamente. La convocatoria no está publicada, próximamente se va a publicar y tenemos el vídeo de ayer que nos puede dar algunas pistas. Y si os parece bien, brevemente, os cuento un poquito de lo que va a ir Interconecta. ¿Por qué? Porque entre los beneficiarios está la Comunidad Valenciana. Se va a financiar con fondos FEDER, pero solo van a poder participar entidades, en este caso empresas, cuyo lugar de trabajo sea alguna de las comunidades autónomas donde hay disponibilidad de fondos FEDER para la convocatoria. Entonces ahora veremos que Comunidad Valenciana es una de ellas. Vamos a financiar consorcios empresariales, donde pueden participar todo tipo de empresas que vayan a hacer I+D. A tener en cuenta, va a ser obligatorio que haya una pyme. Y según nos dijeron ayer en el webinar, en el consorcio va a ser mínimo 2 regiones. O sea, que tengáis en cuenta que ahora vamos a ver las comunidades que pueden entrar, mínimo 2 regiones, un consorcio de X empresas y que una de ellas sea pyme. Importante, la colaboración obligatoria de mínimo, creemos que va a ser el 10% de entidades generadoras de conocimiento, o sea, de entidades de investigación. ¿Qué entidades? Pues universidades, centros y demás, lo que diga la convocatoria. En este momento no podemos definir exactamente quiénes van a ser. Y luego, aparte de ese 10%, todas aquellas que necesitéis, independientemente de que estén en ese listado de las que pueden ser o no. También importante, líneas STEP, los 3 grandes bloques que hay, nuestro proyecto tiene que estar totalmente encajado en esa línea. Y van a ser proyectos que su inicio va a ser en el 2025. Saldrá la convocatoria. Sabéis que hay un periodo de evaluación, subsanación, evaluación, resolución provisional y definitiva, pero los proyectos tienen que tener gasto en el 2025 y la fecha límite es el 30/06 del 2028. Lo que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, y destacar que entre las comunidades que pueden participar está la Comunidad Valenciana. Y aquí tenéis reflejado las comunidades autónomas que nos dijeron ayer que van a poder participar en esta convocatoria. Los consorcios tienen que estar formados por empresas que tengan centros de trabajo y trabajadores dados de alta y que vayan a participar en el proyecto en alguna de estas comunidades que están aquí. Y como hemos dicho, consorcio alineado con una tecnología y consorcio en el que tiene que haber una pyme. Esta es una de las oportunidades que tenemos también, que es en forma de subvención y que va a ser muy interesante y que va a salir próximamente. Otra convocatoria muy interesante y que próximamente también va a salir es la convocatoria InnoGlobal. Puede que también os suene el nombre de InnoGlobal porque hace años también salió una convocatoria que es para financiar los proyectos de cooperación tecnológica internacional. Este año sale con FEDER y al igual que en Interconecta va a haber regiones que pueden participar y otras que no. En principio la comunidad autónoma ya ha salido publicado en lista de distribución quienes pueden participar y en principio la Comunidad Valenciana estaba incluida entre ellas. ¿Qué va a financiar? Pues aquellos proyectos que llamamos Eureka, Iberoeca, bilateral o unilateral, que hemos financiado con ayuda parcialmente reembolsable en las mejores condiciones posibles de financiación, se van a financiar ahora en forma de subvención. Los proyectos de cooperación tecnológica internacional es cuando una empresa española, una o varias empresas españolas, con empresas de alguno de los países con los que Cedetti tiene algún tipo de acuerdo, ya sea a través de Eureka, Iberoeca, unilateral o bilateral, desarrollan conjuntamente un proyecto de I+D.
En principio no hay temática abierta, salvo que el otro país no lo diga, y en principio la ventanilla siempre está abierta, excepto que el otro país nos indique que la ventanilla no está abierta. Es que estaba mirando, no. Comentaros, interesante, la evaluación es una evaluación internacional, donde se da un sello en el que se dice que tenéis un proyecto de cooperación tecnológica internacional y luego cada país o cada empresa pide financiación a su participante. En el caso de España, siempre vamos a tener la opción de pedir una ayuda parcialmente reembolsable, lo que es un préstamo, y a partir de ahora, cuando salga esta convocatoria, también vamos a tener la opción de pedir una ayuda en forma de subvención si somos una empresa que estamos en alguna de las comunidades autónomas que son elegibles para la convocatoria Innoglobal. O sea que también es una convocatoria de que es una oportunidad de que nuestro proyecto internacional pueda ser financiado con una subvención. Convocatoria también muy interesante, que si tenéis alguna pregunta o consulta, la podemos resolver ahora. No, pues si queréis, seguimos con la tercera opción, que también va a salir próximamente, que es la convocatoria Misiones. La convocatoria Misiones son grandes proyectos de cooperación. Consorcios nacionales, con un alto componente de investigación. Importante, como todo lo que estamos hablando de subvención, la convocatoria ya no está publicada, pero sí que está publicada la orden de bases. Son convocatorias que, por ejemplo, el año pasado Misiones también salió, entonces siempre es recomendable ver el manual de seguimiento de la convocatoria anterior. Porque el proyecto no solo tiene que ser aprobado, luego lo tenéis que ejecutar y justificar que lo estéis ejecutando tanto a nivel técnico como económico bien. Y entonces, tener el manual que luego utilizamos para seguir los proyectos es muy interesante. Entonces, también está disponible. Y luego también siempre es muy interesante a la hora de presentar un proyecto, ya sea de cualquiera de las nuevas o las convocatorias que van a ir saliendo próximamente o de ayuda parcialmente reembolsable, ver que ya ha financiado CDTI. Entonces, consultar los proyectos aprobados, que luego veremos cómo lo podéis hacer, también es muy interesante para ver qué tipo de proyectos está aprobando CDTI. Y luego, como novedad, la convocatoria de misiones son grandes consorcios con un componente de investigación alto, que el tanto por ciento saldrá publicado, con una colaboración de organismos de investigación, un tanto por ciento que saldrá publicado próximamente en la convocatoria, y luego son grandes consorcios donde siempre va a haber una pyme, y luego también es importante que son temáticos. Hay 7 misiones definidas, y lo que me gustaría destacar es que, aunque la convocatoria no está publicada, CDTI ya ha publicado en qué se van a basar las 7 misiones. Se publicó el pasado viernes y se publicó como consulta pública, que podéis ver en nuestra página web, que están ahí, y podéis ver qué tecnologías son las que se esperan. Este año, a diferencia de otros años, las misiones son para solucionar grandes retos. Entonces, como podéis ver, no vamos a una tecnología en concreta, sino vamos a solucionar un gran reto. Y ahí sois los consorcios de empresa o los colaboradores externos de investigación los que vais a decidir qué tecnologías vais a utilizar para resolver estos grandes retos. La convocatoria está pendiente de publicarse. Esta información la tenéis más detallada en el enlace que os he puesto en la diapositiva anterior. Aquí hay un breve resumen general para que veáis más o menos en qué líneas se están moviendo las 7 misiones. La convocatoria va a salir también, según el calendario está prevista para que salga en mayo, pero como hablamos de grandes consorcios y ya conocemos la temática, si tenemos intención de participar en alguno de ellos, ya podemos empezar a prepararlo. Y luego, importante, financiamos en forma de subvención. Y hasta aquí estamos contando, bueno, esta misión por tener un ejemplo, y luego comentaros que hasta aquí estamos contando las ayudas en forma de subvención que va a sacar CDTI. Como os he dicho, la orden de bases están publicadas y en las orden de base de todo lo que va a salir en subvención también están los criterios de evaluación, que también es muy interesante a la hora de preparar nuestra propuesta. Los criterios de evaluación, por ejemplo, en misiones, al igual que en Biotech, para el 2025 han cambiado. Por eso que es interesante que tengáis en cuenta, si vais a optar a alguna de estas convocatorias, que también tengáis en cuenta cuáles son los criterios de evaluación para el 2025. Hasta aquí hemos hablado de lo que son las ayudas en forma de subvención, que como veis van a haber oportunidades a lo largo de las próximas semanas, próximos meses. ¿Tenéis alguna pregunta o comentario? Sí, yo la primera vez sobre el punto de subvenciones, lo que yo quiero saber es si este capital que se va a subvencionar es único, en el sentido que eligen a una sola empresa o eligen a varias y pueden obtener, por ejemplo, 350 millones. A ver, en los proyectos que son individuales, a ver, CDTI cuando publique la convocatoria dirá cuánto dinero tiene para la convocatoria. Sí.
Entonces, yo creo que ayer dijeron que para Interconecta hay 90 millones, nosotros vamos a ejecutar los 90 millones. Todos los proyectos se ordenan por lista ordenada de puntuación, siempre que superen los umbrales mínimos de puntuación, y mientras que haya dinero se van financiando. Neotec igual, la convocatoria de Neotec, cuando sepamos cuánto dinero hay disponible, por ejemplo, en Neotec el año pasado hubo 20 millones en el 2024 y 5 eran reserva para proyectos liderados por mujeres. Pues hace una lista ordenada de todos los proyectos presentados que han superado la nota mínima de corte que dice los criterios de evaluación. Superará esa puntuación mínima. Se ponen los proyectos ordenados y mientras que haya dinero por orden se va asignando y normalmente ejecutamos todo el dinero que tenemos disponible para subvención. Por eso, por ejemplo, aunque ahora os diré dónde ver los proyectos aprobados por CEDETI, todos en general, independientemente de cómo hayan sido financiados, y con ayuda parcialmente reembolsable o en forma de subvención. Por ejemplo, en forma de subvención, como se publica la resolución definitiva de las propuestas y también la previsional y luego de la definitiva, ahí aparece el nombre del beneficiario y el importe concedido. Por ejemplo, en la convocatoria Neotec decimos que podemos llegar hasta 325.000 euros en forma de subvención. Si nos bajamos la resolución definitiva del 2024 o 2023 o 2022, vemos que llegamos al máximo, que la mayoría de los proyectos que han pedido 325 van a 325 en forma de subvención. O sea que siempre vamos al máximo de lo que podemos conceder hasta que ejecutamos todo el dinero. No es para financiar un proyecto, es para financiar todos los proyectos, mientras que el presupuesto que tenemos nos da. ¿Cuánto dinero tenemos este año para cada convocatoria? A día de hoy no podemos decirlo. Y la justificación, o sea, hay un adelanto cuando sale la convocatoria, la resolución final, y luego se pueden hacer justificaciones parciales e ingreso parcial de esa justificación, o es a final de año lo justificas todo. Vale, tenéis una diapositiva que está en oculto, que luego tendréis. Se presenta la propuesta, se evalúa, resolución provisional y definitiva. En definitiva, ya CEDETI da un adelanto de la ayuda. Sí. Ya sea en subvención, si es en caso de ayuda parcialmente reembolsable, se da cuando se firma el contrato con CEDETI. Se da, y luego el proyecto se divide por hitos. Entonces, en función de los hitos que tenga tu proyecto, se va concediendo. Sí que es verdad que en Neotec es a hito único, entonces se concede el 60% por adelantado y el resto se da al acabar el proyecto. Entonces, pero siempre hay un adelanto. En las convocatorias que te dice que es hito único, se te da un adelanto y hasta que no acaba el proyecto no se te da el resto de la cantidad de dinero que queda pendiente. Por eso, por ejemplo, en un proyecto Neotec, que son empresas jóvenes, es muy importante tener en cuenta que desde que CEDETI te dé el adelanto hasta que acaba el proyecto, se valora. Claro, y piensa que en justificación te vamos a pedir que justifique esa factura pagada. Claro. Entonces las facturas hay que pagarlas y sus gastos están ejecutados y pagados. Entonces es importante que haya un valle en el que tenéis que ver cómo vais a poder pagar las facturas, los gastos y demás. Entonces es importante tenerlo en cuenta a la hora de presentar la propuesta y vosotros internamente, financieramente, ver cómo vais a ejecutar el proyecto. Y después de la justificación, que puede ser 2 meses, 3 meses, hasta que... Es bastante rápido porque al final todos entendemos que son empresas, cuando una vez acabado el proyecto hay 3 meses para presentar la documentación de justificación y ahí somos lo más rápidos posibles porque todos entendemos que son empresas jóvenes y que necesitan el dinero, sobre todo porque ya se ha gastado parte de él. Y ahí sí que os recomiendo mucho mirar el manual de seguimiento a la hora de presentar el proyecto porque hay que hacerlo bien. Hay que ejecutar luego bien el dinero, tanto técnicamente como financieramente. ¿Y se justifica el total de toda la ayuda concedida o todo el presupuesto? El 100% aprobado. Entonces, aprobado, no el presupuesto, sino lo que el CEDETI te da. No, justificas el 100% del presupuesto total. CEDETI te aprueba un presupuesto total, que digamos que es 400 y te da X dinero. Sí. Pues justificas el 100%, sí. Una cosa es el presupuesto aprobado y otra es la ayuda concedida. Entonces, justificas el presupuesto total. Porque lo que vamos a ver es que realmente has ejecutado el proyecto. Si no justificas todo, es que el proyecto no has podido hacerlo entero. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿No? Pues, ¿os parece bien? Vamos a ver las ayudas parcialmente reembolsables. ¿Y hay que financiar CEDETI como ayuda parcialmente reembolsable? Pues financiamos tanto un proyecto de I+D como puede ser un proyecto de innovación, que son proyectos muy cercanos al mercado.
Vamos a empezar por los proyectos de I+D. Y dentro de los proyectos de I+D vamos a dividirlos en los que son de transferencia de tecnología Cervera y los otros. ¿Por qué? Porque a día de hoy las condiciones de financiación de Cervera son muy buenas. Entonces, para un proyecto que se haga, por ejemplo, aquí en Elche, puede que sea mucho más interesante un Cervera que los otros programas de I+D de ayuda parcialmente reembolsable de CDTI. ¿Por qué? ¿Quién puede ser beneficiario de una ayuda Cervera? Es que están las temáticas son. Pues una empresa. Son proyectos individuales. ¿Y quién es el solicitante? Una pyme, pequeña y mediana empresa, según la definición de la Unión Europea. Y una MidCap. ¿Qué es una MidCap? Es aquella empresa que tiene menos de 1.500 trabajadores, independientemente de cuáles sean sus datos financieros. Entonces, tu volumen de negocio puede ser el de una gran empresa, según definición de la Unión Europea, pero si tienes menos de 1.500 trabajadores, eres MidCap. Y puedes ser beneficiario de la convocatoria Cervera. Cervera que dice proyecto de I+D a ejecutar cuando lo presentes en CDTI. La convocatoria siempre está abierta, lo puedes presentar cuando quieras. Como dice su nombre, transferencia de tecnología, tiene que venir con la colaboración externa de algún organismo generador de conocimiento con una contratación mínima del 10%. ¿Quiénes son los organismos generadores de conocimiento? Pues universidades, institutos tecnológicos, centros tecnológicos, etc. Están definidos en la ficha del instrumento. E importante, habla de Cervera. Cervera, hay unas líneas tecnológicas prioritarias que se definieron hace años y que son las líneas Cervera. Son 11 líneas tecnológicas que luego se dividen en más epígrafes y es donde tiene que encajar nuestro proyecto. Entonces estaríamos ante un proyecto de una pyme o una MidCap con una colaboración externa de un centro generador de conocimiento, universidades, centros tecnológicos, institutos y demás, y que esté alineado con alguna de estas 11 áreas tecnológicas. Estas áreas luego se dividen en más tecnologías, o sea que si os encaja alguna, habría que pinchar y ver qué realmente lo que queremos hacer está dentro de esta opción. ¿Y por qué decimos que es de las mejores condiciones de financiación que tenemos en CDTI para un proyecto de I+D en ayuda parcialmente reembolsable? Porque, como siempre, CDTI, en líneas generales, a vuestra excepción, una empresa que presenta un proyecto a CDTI tiene que tener un presupuesto mínimo en las actividades elegibles del programa o la línea o el instrumento de 175.000 euros. En un proyecto de I+D tenemos desde gastos de personal propio, colaboraciones externas, material fungible, amortización de equipos, nunca compra de equipos, y gastos generales. Con esos 175.000 euros, CDTI, en ayuda parcialmente reembolsable, tiene un tanto por ciento que os puede conceder en cobertura financiera. ¿Qué dice Cervera? Hasta el 90%, que es lo máximo que podemos conceder, hasta el 90%. ¿Y qué dice Cervera? Que de esa cobertura financiera que tenemos, que es hasta el 90%, el 33% es ayuda no reembolsable, es lo que se queda a la empresa. No hablamos de hasta el 33, sino solo lo he concedido el 33. Luego es una ayuda parcialmente reembolsable que tiene un interés. ¿Qué interés tiene? A Euribor. ¿Cómo se devuelve el dinero a CDTI? Pues ejecutáis el proyecto que dura 1 o 2 años, acabado el proyecto, tenéis 2 o 3 años de carencia y contando el periodo de carencia podéis devolver el proyecto entre 15 o 10 años. Elegís cuándo lo queréis devolver. Y luego, para todos los proyectos financiados por CDTI en I+D, independientemente que sean los que hemos visto anteriormente en forma de subvención, como Neotec, Innoglobal, Interconecta o Misiones, o sea, ayuda parcialmente reembolsable, siempre que sea I+D, CDTI va a conceder, si la empresa lo solicita, un informe para declaraciones fiscales que es vinculante con Hacienda. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Y al igual que hacemos en forma de subvención, cuando se aprueba el proyecto, que los proyectos de ayuda parcialmente reembolsable se aprueban en Consejo de Administración de CDTI, que es una vez al mes, y van a firma, se hace una firma entre CDTI y la empresa ante notario. Una vez firmado, CDTI concede un adelanto que puede ser hasta de 300.000 euros. CDTI hace una evaluación tanto técnica como financiera de los proyectos, ya sean en forma de subvención como cuando son en forma de ayuda parcialmente reembolsable. En la forma de subvención no se pide ningún tipo de condiciones, en las ayudas parcialmente reembolsables CDTI tampoco pide condiciones, salvo que vea que hay una debilidad en la empresa para poder ejecutar el proyecto y luego poder devolver. Entonces ahí se puede pedir alguna condición financiera, pero también CDTI tiene una línea de minoración en el caso de que se le pidiesen garantías, una línea de minoración de garantías. Por eso se estudia caso por caso una vez presentado el proyecto y cuando entra en fase de evaluación. ¿Y por qué decimos que Cervera es de las mejores condiciones posibles para financiar un proyecto? Porque vamos a ver, por ejemplo, si el proyecto lo desarrollamos aquí en Elche, ¿cuáles serían las condiciones de un proyecto normal?
Pues si hacemos un proyecto normal, nos iríamos a un proyecto financiado con fondos FEDER. Si somos una pyme en Elche, tendríamos hasta un tramo no reembolsable del 20%, sobre una cobertura del 75% y con 10 puntos adicionales en la cobertura por ser FEDER, pero el tramo no reembolsable se calcula como un máximo del 75%, tendríamos un 20%. Hemos dicho que antes es hasta el 90% y un 33% de tramo no reembolsable. ¿Qué sucede si fuésemos una gran empresa en Elche? Pues una gran empresa en Elche no se puede financiar las grandes empresas de forma individual con fondos FEDER. Tendríamos que ir a una financiación que no fuese de fondos FEDER e iríamos a un tramo no reembolsable del 10%. Por eso os comentábamos que lo que es el proyecto o la línea de transferencia de tecnología Cervera es muy interesante a la hora de financiar un proyecto individual en Comunidad Valenciana y en este caso en Elche. ¿Qué sucede si el proyecto es en cooperación? Si el proyecto es en cooperación, cuando dos empresas cooperan para desarrollar conjuntamente un producto, proceso o servicio, las dos empresas van a hacer I+D. Si queréis ir a un proyecto de cooperación, pues bueno, ahí la gran empresa sí que la podríamos financiar. Aquí en Elche, en cooperación, siempre que vaya con una pyme, iríamos a un tramo no reembolsable de hasta el 25% o hasta el 20% en función de las condiciones que se cumplan. Por todo esto, pues estábamos comentando que si nos comparamos todas las líneas, Cervera es un instrumento muy interesante siempre que cumplamos las condiciones de ser PYME o MidCap, tener una contratación de un organismo generador de conocimiento y estemos alineados con alguna de las líneas. Cervera la tenemos señalada en azul porque la que hemos hablado. Los proyectos individuales son los que tenemos en mi derecha, a vuestra izquierda, y luego cooperación internacional. ¿Por qué? Porque al principio, cuando hemos hablado de cooperación internacional, hemos hablado que los vamos a poder financiar con Innoglobal, que es una subvención. Pero en el caso de que no se pudiese financiar o que presentaseis la acción de ayuda parcialmente reembolsable, también los proyectos de cooperación tecnológica internacional los podemos financiar con ayuda parcialmente reembolsable. Y luego, brevemente, como no sé de las temáticas que soy, las empresas que estáis aquí, comentaros que luego, además, como ayuda parcialmente reembolsable, CDT también maneja fondos FEMPA del Fondo Marítimo y de Pesca, por lo que aquellos proyectos que están desarrollados en las líneas de acuicultura se pueden financiar con una línea específica que se llama FEMPA, y donde las condiciones de financiación también son muy interesantes porque el tramo no reembolsable llega hasta el 33%. Y sobre una cobertura máxima del 90%. También, si vuestro proyecto fuese de salud de vanguardia o aeroespacial, CDT está gestionando un presupuesto de los PERTES aeroespacial y de salud, por lo que también las condiciones podrían ser estas si fuese la temática. Como son temáticas muy concretas, no voy a entrar en ello, pero si alguien de aquí o de los que estáis conectados online o en las reuniones que vamos a tener luego tenéis interés en alguna de estas convocatorias, las trataríamos en más detalle. Si no, pasaríamos a lo que son los proyectos de innovación, a no ser que tengáis alguna pregunta de los proyectos de I+D. No sé de tiempo, ¿no? Perfecto. Como ayuda parcialmente reembolsable, hemos comentado que podemos financiar los proyectos de I+D, en principio temática abierta, salvo excepción, como hemos visto, Cervera, el proyecto de salud, aeroespacial y FEMPA. Y la ventanilla siempre está abierta, los podéis presentar cuando los tengáis preparados y siempre activáis de I+D. Pero también podemos financiar lo que son los proyectos de innovación. Son proyectos muy cercanos al mercado, donde no hay ese salto tecnológico que exige un proyecto de I+D, el riesgo tecnológico es menor, sabemos que lo vamos a conseguir y que vamos a llegar al mercado pronto y que vamos a retornar la inversión más rápido y que el riesgo tecnológico es menor. Y bajo esta premisa, ¿qué proyectos financiamos? Pues financiamos la LIC y la LICA, que son los proyectos de innovación y los proyectos de inversión. Por si no lo veis. LIC son proyectos de innovación y la LICA son proyectos solo de inversión. ¿Qué sucede? LIC y LICA en principio de temática abierta y luego tenemos unas variedades basadas también en innovación o inversión, como son los que están financiados con el PERTE de salud y aeroespacial, que son realmente cumplen las condiciones generales de LIC y LICA, pero para estas áreas tecnológicas y con unas condiciones especiales. Y luego, como FEMPA, también tenemos una línea de inversión para lo que son los proyectos de agricultura. Si os parece bien, vamos a hablar de LIC y LICA en general y luego tendréis las condiciones más específicas de estas últimas líneas que son temáticas. Pues bueno, LIC. ¿Qué proyectos nos presentan dentro de la línea de innovación?
pues, proyectos muy cercanos al mercado. Muchas veces es un proyecto que no es de I+D, que es ya muy cercano al mercado, hay poco riesgo tecnológico, y entonces se presenta a través de la línea de innovación. Y muchas veces no es ya un proyecto con gastos de personal, colaboraciones externas, material fungible y demás, sino que es un proyecto directamente de compra de equipos, de inversión, pues también. Pero tiene que estar alineado con algunos de los 3 objetivos que nos marca lo que es la LEED, desde la incorporación y adaptación de tecnologías emergentes, aplicación del diseño industrial o aplicación de un método o de productivo suministro que sea significativamente mejorado respecto al que tenemos. Por lo que los proyectos, independientemente que sea un proyecto de innovación o la compra de un equipo innovador, tiene que estar alineado con alguno de estos 3 objetivos que dice nuestra ficha del instrumento. ¿Y qué es lo que podemos financiar? Pues bueno, ya lo hemos dicho, aquí no solo la compra de equipos. Cuando hablábamos de los proyectos de I+D y decíamos cuáles eran los gastos elegibles de un proyecto de I+D, decíamos que para la compra de activos era amortización de activos. En un proyecto de I+D solo recogemos la amortización de los equipos y todos los gastos necesarios. En un proyecto de innovación podemos recoger la compra de activos fijos y que sean nuevos, y luego también podemos recoger gastos de personal, colaboraciones externas, material fungible, todo lo que necesitemos para llevar a cabo el proyecto. ¿Es obligatorio la adquisición de equipos? No. ¿Es obligatorio los gastos de personal? No. Lo que necesite el proyecto, sin ningún problema. Y luego hay gastos que no son elegibles, ni la obra civil, ni la compra de terreno, ni vehículos, ni demás, para que tengamos en cuenta que estamos hablando de innovación. ¿Y qué es lo que financiamos? ¿Cuáles son las condiciones de financiación de un proyecto de innovación? Pues como os llevamos diciendo a lo largo de esta mañana, CDTI, salvo excepciones, el presupuesto mínimo por empresa participante es de 175.000 euros. Entonces tendríamos un presupuesto mínimo de 175.000 euros y ahí, en función de si aplicamos fondos FEDER o fondos CDTI, tendríamos unas condiciones diferentes. Estamos muy cercanos al mercado, por lo que si anteriormente en un proyecto de I+D teníamos un interés que era Euribor y no se le añadían intereses, cuando estamos en un proyecto de las líneas de innovación va a ser Euribor más unos intereses. Y los periodos de devolución del préstamo o de la ayuda concedida por CDTI va a ser inferior a los que teníamos en un proyecto de I+D. ¿Por qué? Porque tenemos menor riesgo. Entonces, podemos devolver el préstamo en 5 o 7 años y vamos a tener un tramo no reembolsable entre el 7 y el 10%, y con solo una cobertura del 75%. Importante a tener en cuenta en esta línea, va bajo la regla de minimis. ¿Y qué dice la regla de minimis? Que ninguna empresa puede tener más de 300.000 euros en forma de subvención en los últimos 3 años. Y la pregunta es, bueno, pero CDTI me estás dando una ayuda parcialmente reembolsable. ¿Qué hace CDTI? La ayuda parcialmente reembolsable la traduce en una subvención bruta equivalente. Entonces, el dinero concedido al final es una cantidad de subvención bruta equivalente que se sumaría a todo lo que ya tenéis concedido en forma de minimis. Y una empresa no puede superar la regla de minimis. O sea que tenéis que tener en cuenta este aspecto a la hora de presentar una ayuda que vaya bajo la regla de minimis. Una cosa es la LEED, que es línea de innovación, que podemos tener gastos de la compra de activos, gastos de personal, material fungible y demás, como hemos visto hasta ahora. Pero luego tenemos la otra línea, que es la línea LICA. Y aquí lo que hacemos es comprar activos. Y al igual que antes, son proyectos que tienen que estar encajados en los objetivos que dice la convocatoria. Entonces, la LICA, nosotros vamos a comprar activos tecnológicos, sí, pero compramos activos ¿para qué? Que cumplan uno de estos 2 objetivos. Apoyo a una inversión innovadora, o bien porque vosotros, la empresa, vais a hacer una inversión inicial de un nuevo establecimiento o una nueva línea de producto. Entonces, es importante que los proyectos tienen que estar alineados con alguno de los objetivos, porque, entre otras cosas, luego tenéis que presentar una memoria describiendo todos estos aspectos que estamos diciendo y justificando el por qué se compra. Cuando hablamos de la LICA, estamos hablando de que compramos activos nuevos. Esos activos nuevos pueden ser materiales o inmateriales. Hablamos de maquinaria y equipos o hablamos de patentes, licencias y conocimientos técnicos y demás. Entonces, esto es la compra. Tienen que ser nuevos y no se pueden haber comprado antes de presentar el proyecto a CDTI. Hablamos de efecto incentivador. No puede haber ningún compromiso firme de adquisición de estos equipos, como la firma de un presupuesto. No podría ser, porque entonces no tendremos efecto incentivador, y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Que va bajo el efecto incentivador y no se puede realizar. Hay, por supuesto,
cosas que no son financiables, que son las que tenéis aquí, que las tenemos que tener en cuenta. Los equipos tienen que ser nuevos, no pueden ser ni leasing, no entra obra civil, no entran vehículos y demás. Y luego tenemos que tener en cuenta que hay normativa que nos dice que algunas cosas no se pueden comprar. Entonces tenemos que tener en cuenta, tanto de la LICA como de la LIC, de las dos líneas de innovación que estamos viendo, lo que la normativa nos dice que no podríamos comprar o que no podríamos incluir en nuestro proyecto. Y luego, además, si nuestro proyecto es financiado con fondos FEDER, FEDER también tiene una serie de actividades que son excluidas. No voy a entrar en detalle porque cada uno es de un sector, pero que tengáis en cuenta que a la hora de presentar una propuesta hay que leerse toda la ficha del instrumento para estar seguros de que nuestra actividad es de las que está incluidos a la hora de financiar nuestra participación. Y cuando hablábamos de que una propuesta de innovación, ya sea una LIC o una LICA, tiene que cumplir los objetivos que dice la ficha del instrumento, tener en cuenta que luego hay que escribir una memoria describiendo todo esto y que luego hay una ficha de evaluación. Entonces es muy importante que en función de lo que queráis financiar, las actividades o de las compras que queráis financiar, tengáis en cuenta que luego hay que describirlo y cuáles son los criterios que se van a evaluar, porque todo esto lo vais a tener que justificar en la memoria. Ya no es compro un equipo porque lo necesito, un activo fijo que lo necesito, sino que este activo fijo que lo voy a comprar tiene que tener una parte innovadora, hay que describirla porque el impacto socioeconómico y demás que va a tener en la empresa, porque lo que tengáis en cuenta que hay que escribir una memoria detallada y que justifique que se alinea totalmente con los objetivos del instrumento o del programa de CDT. Las condiciones de financiación de la LICA, que es la compra de activos. Volvemos a hablar de presupuesto mínimo de 175.000 euros, una cobertura financiera máxima de CDT de hasta el 75%, y hay una parte que es el Euribor a un año más 0,75 a devolver en 9 años. Por anticipo, como todas las convocatorias de CDT, pero esta convocatoria además va por incentivos regionales y nos dice que en Comunidad Valenciana solo podemos financiar a las pymes, las grandes empresas no estarían incluidas. Y hay que destacar que dentro de las pymes, en función del fondo que pueda aplicar CDT, que si es fondo FEDER, una pequeña empresa podría tener hasta el 25% de tramo no reembolsable en la compra de su equipo. Un 25% de tramo no reembolsable que se calcula sobre una cobertura máxima del 75% a la hora de comprar activos tecnológicos. Por lo que al final tenemos una ayuda para comprar el activo que va con un Euribor más 0,75 puntos y a devolver en 9 años una vez acabado el proyecto y con un año de carencia. Por lo que es una ayuda también interesante que os puede interesar a la hora de comprar activos. Aquí vamos a destacar que hemos hablado de la LIC y de la LICA, pero también tenemos bajo el PERTE aeroespacial y de salud de vanguardia, tenemos también una LIC y una LICA con unas condiciones específicas, y luego para aquellos proyectos que son de acuicultura, a través de FEMPA tenemos lo que es la línea LIF, que es inversión en temas de acuicultura. Como son específicos y muy temáticos, no voy a entrar. Tenéis aquí un esquema y por si alguien está interesado. Y sí que me gustaría destacar que debido a la DANA y para paliar las consecuencias, CDT sacó una LIC y una línea y una LICA, lo que hemos dicho, proyectos de innovación con compra de equipos o directamente compra de activos, para aquellos 78 municipios que fueron afectados por la DANA y que vamos a financiar LIC y LICA en unas condiciones especiales, porque como podéis ver, el tipo de interés es cero y los adelantos son mucho más altos. ¿Qué sucede? Tienen que ser aquellas empresas que tengan un centro de trabajo allí en alguna de estas poblaciones sin vecinos reales, ¿cierto? Si alguien tiene interés en más detalle, me lo pregunta y le damos más información. Invierte. Cuando hablamos de invierte, hablamos de capitalización de empresas. ¿Qué sucede? Invierte promueve que las empresas sean más innovadoras y más competitivas a través de la capitalización. ¿Qué es Invierte? Invierte es una sociedad de capital riesgo, es una iniciativa 100% CDT. Y es para empresas que sean muy tecnológicas y que tengan un gran potencial de crecimiento de cualquier área temática, y CDT, a través de su sociedad Invierte, puede invertir en cualquier fase o en cualquier fase de la vida de la empresa. CDT invierte solo a través de Invierte, no, como entidad pública tenemos que invertir con otros.
Y lo hacemos a través de diferentes herramientas e instrumentos que tenemos para hacerlo, como son los fondos coinvirtiendo con fondos privados homologados o con fondos de fondos. Y también tenemos fondos de capital semilla. Estos son los que tenemos. Lo que es la parte de coinversión con fondos privados homologados, en este momento está parada porque hay un gran volumen de proyectos en cartera y que se están evaluando y ejecutando. Pero bueno, tenemos también los fondos de transferencia de tecnología y los fondos de fondo. ¿Cómo funciona? Siempre que uno de los fondos esté interesado en vosotros y quiera capitalizar vuestra empresa, podéis contactar con CDT y CDT podría ser el coinversor público. ¿Tenéis alguna pregunta sobre...? Vale. Compra pública. Sí que me gustaría que CDT desde finales de 2018 tiene una oficina de compra pública innovadora que lo que hacemos es, a través de acuerdos con la administración pública, ya sea regional o nacional, sacamos una licitación en la que CDT compra unos servicios de I+D para que se desarrolle un prototipo y se estudie su viabilidad en un entorno real que va a ser esta administración a quien se lo cedemos para poder ver que lo potencial que puede ser que este prototipo luego funcione, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues sacamos la licitación. En este momento tenemos 2 licitaciones abiertas, que es el sensor infrarrojo y forense, donde puede participar cualquier tipo de entidad. Hasta ahora, todas las ayudas, convocatorias, programas que hemos estado comentando para el 2025, el solicitante tendríais que ser empresa. Y los organismos de investigación o centros podían participar como colaboradores externos subcontratados. Aquí lo que estamos hablando es una compra pública. Saldrá un pliego y todo el mundo que cumpla el pliego se puede presentar, independientemente de qué tipo de entidad sea, siempre que seas elegible para poder presentarte. Es claro que sí. Y estamos trabajando en consulta preliminar de mercado de 3 compras públicas más. Una es Recupera, que es para la desnitrificación del Mar Menor. La otra son detectores spam y la otra es playas, para la erosión de las playas. Si en alguna tenéis interés, aparte de estar publicada toda la documentación, también estamos haciendo webinar y demás, pues si os pueden interesar. ¿Algún comentario o pregunta? ¿Sí? Bueno, pues hemos estado hablando de los proyectos que financia CDT. Y desde el primer momento os hemos dicho que siempre es muy interesante saber qué se está financiando, ¿no? Porque en función de los proyectos que hemos visto antes, pues podemos saber un poco lo que estamos haciendo nosotros. Digo, oye, pues mira, lo que estoy haciendo está alineado con lo que se está financiando, lo que yo quiero presentar ya se ha financiado, pero yo voy a utilizar otra tecnología diferente, o sea que lo puedo presentar y nos da una visión general. Pues bueno, CDT siempre ha publicado los proyectos que se aprueban. Los que van en subvención, en la resolución definitiva, se publican todos. Y hasta hace unos meses CDT semestralmente publicaba unos archivos Excel que te podías descargar con todos los proyectos aprobados. Pero desde hace unos meses, desde finales de año, CDT tenemos una nueva herramienta donde podemos ver todos los proyectos aprobados y podemos ver en tiempo real cuál es, en función del año que queramos ver, en función de la comunidad autónoma o de la provincia y en función del tipo de instrumento que tenéis aquí. Incluso podemos ver el origen de fondos o el área sectorial. Muy interesante porque nos permite ver qué tipo de proyectos se han aprobado. Están los títulos, el nombre de la empresa y demás. Entonces es muy interesante, pues por ejemplo, ver qué se ha aprobado en diferentes sitios. Porque nos puede dar una visión de cómo estamos y qué es lo que estamos haciendo. Que yo os invito a que juguéis un poco con la herramienta, bueno, más que jugar, que curioséis un poco, para ver si lo que estáis haciendo, lo que vais a hacer, se ha financiado y qué importe se ha concedido. Hasta aquí era la presentación general de CDT. Detrás está la convocatoria de Eurostar. Si alguien tiene interés en Eurostar, cuento Eurostar y si no, lo dejamos... Lo que ellos digan. Es interesante. Si queréis, Uno que es brevemente. es brevemente. Vale, es que como no sé cómo ver de tiempo, yo estoy... Vale, pues comentaros. Eurostar está en una convocatoria que se financia en forma de subvención. Convocatoria europea, pero que va más allá de Europa, porque hay países, al igual que Eureka, que no son de Europa, pero que también participan. Tiene 2 fechas de corte al año y se financia con forma de subvención. Es una convocatoria que va dirigida a pymes innovadoras, aquellas pymes que hacéis I+D. Y necesitáis participar con un socio internacional de los que forman parte de la red Eurostar. Proyectos de I+D
Hay 2 fechas de corte al año, la última fue el 13 de marzo, que está cerrada, y normalmente la siguiente suele ser en septiembre, pero a día de hoy no la podemos poner. En principio es de temática abierta, o sea que cualquier temática es bienvenida siempre que sea de interés de la empresa, y hay 37 países con los que podemos participar. Tener en cuenta que ahí también está Canadá, no solo está Europa, está Sudáfrica, está Corea, o sea, hay muchas posibilidades de participar. Al igual que los proyectos de cooperación tecnológica internacional, hay una evaluación internacional donde se dice que el proyecto se puede financiar y luego hay una financiación descentralizada. Pero ¿qué sucede? Aquí cada país financia a su participante, pero de la lista ordenada internacional que hay. O sea que esta evaluación que se hace a nivel internacional, se hace una lista única internacional y en esa lista internacional, por orden, se van financiando los proyectos mientras que a los países les va quedando dinero. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta, que es un programa muy bueno, la subvención es muy buena, pero es un programa muy competitivo, pero muy interesante y muy dirigido a aquellas pymes que hacen I+D y que también se puede financiar en forma de subvención. ¿Cómo se financia en España? Pues en España los proyectos que en esa lista salen aprobados y que luego todos los países que forman el consorcio tienen dinero, se financia a través de subvención, con una convocatoria que se llama Interempresas Internacional. ¿Y cuáles son las condiciones de Interempresas Internacional para los proyectos Eurostar aprobados y que pueden ser financiados? Con subvención hasta el 60% y siempre que no supere los 400.000 euros. Importante, solo podemos financiar a pymes. Las grandes empresas no las podemos financiar de ti a través de esta convocatoria. También muy interesante, hay que esperar a que salga la próxima fecha de cierre, que normalmente suele ser septiembre. Y esta sí que es la última, y para ver que los fondos al final están relacionados y que las convocatorias están relacionadas, hemos hablado al principio de Neotec, que es la creación de empresas de base tecnológica y demás. Y hemos hablado de Eurostar, que Eurostar es proyectos de I+D para empresas para pymes innovadoras. Pues luego existe el programa, el acelerador del EIC de la Unión Europea, que busca los unicornios europeos y que tiene una serie de fases a la hora de presentarte. Pues bueno, que sepáis que quien tenga un Neotec aprobado y acabado o un Eurostar, esa primera fase del EIC se la puede saltar a través de los mecanismos que hay acordados entre los diferentes programas. O sea, que también es una manera de ver que todo suma. Y esta sí que era la última, esa era la del descuento. Y a partir de ahora, preguntas, reuniones, estoy a vuestra disponibilidad. Como hemos comentado, todas las áreas que he comentado al principio en forma de subvención, tenemos la orden de bases, pero está pendiente de que se publique la convocatoria. Hay que estar pendiente y la mejor manera de estar pendiente son estas jornadas, que por supuesto le agradecemos al CEI de Elche que las haya organizado, y luego también seguirnos en nuestras redes sociales. Bueno, yo creo que gracias por tu participación en este evento. Gracias a todos por asistir, tanto los que estáis conectados como los que estáis presencialmente. Vamos a dar paso a las reuniones bilaterales y recordar a tanto los que estáis aquí como los conectados que el próximo 9 de abril tendremos un nuevo evento de financiación para startup y pymes de la mano del IUPF, del Instituto Valenciano de Finanzas, y de la SGR de la Comunidad Valenciana. Tendremos a Inmaculada Bea y a Joaquín Giovanni. Este evento será online, así que será íntegramente online, comenzará a las 10 de la mañana, así que os invito a todos a participar. Muchas gracias. Hasta luego.